información que se ve en esta página oficial. Preguntar si fue así, si México llegó al 28 de febrero con 12 casos de COVID-19 o qué sucede con esa información. Por su pregunta es un poco tardía. En el periódico Reforma, Natalia Vitela, su reportera, lo comentó hace 2 semanas y media, en un sábado, y ya hicimos la aclaración en su momento que en el momento de migrar las bases de datos para la integración de un solo sistema, hubo una reasignación equívoca de la fecha de diagnóstico, la fecha de confirmación por laboratorio, la que es evidentemente errónea, porque la fecha de inicio de los síntomas de todos los casos que usted relata son de abril. Entonces, no podría una persona tener una confirmación de una enfermedad que empezó en abril, en enero. ¿Por qué no se ha corregido? No sé a cuáles específicamente se refiere, pero vamos a pedirle a la unidad de inteligencia epidemiológica que revise todos los datos. Estos datos son revisados por múltiples instituciones. De hecho, CONACYT, con quien estamos siempre agradecidos, nos articula toda la parte de la auditoría de datos. Entonces vamos a revisar si usted nos ayuda a decirnos exactamente al cual se refiere y a qué fecha y cuándo bajó la base de datos. En otro sentido, también preguntarle a usted, con el caso del Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, que sabemos dio positivo a COVID-19, ¿qué momento pudiera cortarse la cadena de contacto? Porque han tenido diferentes reuniones, se entiende que tienen que tomar decisiones, pero ¿en qué punto se está tomando la decisión de que en algún momento se corte para que no siga habiendo más casos? ¿Y en el momento en que esto sea procedente? ¿En qué momento podría ser? O sea, ¿ustedes cómo no lo analizan? O sea, la verdad es que la respuesta así tan cortante no nos sirve. Se lo explico. Aquí le pongo un ejemplo de algo que ocurrió aquí en esta comunidad de comunicadoras y comunicadores, de quienes acuden en la tarde. Con se lo voy a ilustrar para que vea cómo funcionan los estudios de casos y contactos. El estudio de casos y contactos para la población que tiene intereses más generales. ¿El número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield o eso no lo van a manejar? No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos. Ricardo Sheffield, él hizo pública su información, por eso podemos hablar de ello. Hemos aclarado repetidamente también que es importantísimo conservar el respeto a la confidencialidad de las personas. Son personas, aunque tengan un cargo, hay que respetarlas como personas. Sé que son de interés público porque están en la esfera pública, vienen aquí y a todos ustedes les interesa proteger a nuestro gobierno. Es el gobierno de este país, se lo agradezco. Pero hay que respetar su confidencialidad. Los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios, ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos. Yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no lo considera por influyentismo o amiguismo? Sí, esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, de modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca
denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Considero que no hay medias tintas, es corrupción o transformación. Y este momento, este tiempo está ayudando también a la definición, a que cada quien ocupe su sitio, y están mostrando el cobre, dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo. Es una tras otra, y es de la mayoría de los medios de información los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes, ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades. Entonces, es notorio el caso del Reforma con el doctor Hugo López-Gatell. En la tarde-noche vienen a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor, cuando él es una gente íntegra, una gente honesta, incapaz de distorsionar la realidad. Hay una gran diferencia entre la honorabilidad del doctor López-Gatell y los que manejan el Reforma. Entonces, están empeñados en eso, pero no es nuevo. Ellos surgen del Reforma, ese periódico, se inicia, comienza en México, y no hay casualidades. En el sexenio de Salinas, los patrocinadores del Reforma pues eran los dueños del país, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público. Entonces, que no se vaya a malinterpretar, que no digan, hay censura, autoritarismo. No,
es solo aclarar, ese periódico desde el principio de la pandemia empezó a insinuar de que estábamos ocultando a los muertos. Querían llevar ellos una contabilidad de muertos. Imagínense la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Entonces, digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero, porque ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad. Eso es lo que querían, pero decidimos poner orden, actuamos en equipo y se escogió al doctor Hugo López-Gatell, que tiene dos características o virtudes. Primero, es un experto, un especialista de lo mejor del país, de lo mejor del mundo en la materia. Y segundo, es un hombre preparado, buen expositor, piensa bien y expone bien. Entonces, como ya no les está funcionando, ¿sí?, su estrategia y cada vez es más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell. Pero como se diría antes, hoy me estaba yo acordando de las consignas cuando éramos estudiantes y marchábamos. Ahorita que estaba yo viendo a Zoé, que pasábamos enfrente de lo que era Excelsior, en la marcha, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Y luego pasábamos enfrente de un hotel de lujo y decíamos, ese hotel será hospital, ese hotel será hospital. Y ahora, la verdad que sí, ya son las residencias, se están convirtiendo en hospitales y se está utilizando todos los espacios. Pero también lo otro que decíamos es, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno, que no es que como que se ataque al subsecretario, sino que más bien es como pedir claridad en la exposición. Lo va a seguir haciendo en la tarde y mañana y pasado, y lo repite y lo repite y lo repite, y lo va a seguir haciendo. Pero creo que sí entendemos qué es lo que está detrás, cuál es el fondo del asunto.